el tema del código. Vamos a ver un poquito el tema del código, a ver cómo está tratado todo este tema acá en el Código Civil. Fíjense que esto lo tenemos en los artículos 778, creo, a ver. Sí, 779 y 80. Y siguientes, mejor dicho. Fíjense que el código resuelve, por ejemplo, en el artículo 180, tercer párrafo, traten de tener los códigos a la vista porque siempre es más útil. Dice, la elección es irrevocable desde que se comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente. O sea, la elección es irrevocable desde que se comunica o desde que comienza la ejecución de la prestación. O sea, no solamente es la elección, sino también actos indubitables que ponen de manifiesto que el deudor ha elegido una de las prestaciones, ya lo obliga y ya no puede ir para atrás con esa elección. Ahora, fíjense que los artículos 781 y 782 tienen varios casos y hablan de obligación alternativa regular, que son los casos en que la elección corresponde al deudor, y la alternativa se da entre dos prestaciones, podrían ser dos o más, y el 782, obligación alternativa irregular, que son los casos en que la elección corresponde al acreedor, y la alternativa se da entre dos prestaciones y se aplican las siguientes reglas. Las reglas que se aplican en general son de lógica. Fíjense, el inciso A te dice que si una de las prestaciones resulta imposible, en el caso de la alternativa regular, ¿no? Imposible por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, o atribuibles a la responsabilidad del deudor, la obligación se concentra en la restante. Muy claro. Yo tengo la obligación de entregar una cosa u otra. Una de las prestaciones se hace imposible. La prestación se concentra en la restante. Se hace imposible sin culpa de nadie, se concentra en la restante. O atribuibles a mi responsabilidad, en ese caso también, si yo soy el deudor y se atribuye a mi responsabilidad la pérdida de una de las cosas, bueno, la perdí yo, y como la elección era mía, se produce el fenómeno de concentración en la restante y la única cosa que se debe es la otra. Si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, o sea, acá es el acreedor el que ha hecho algo que produce la imposibilidad de la prestación, el deudor tiene derecho a optar entre dar por cumplida su obligación, entre dar por cumplida su obligación o cumplir la prestación que todavía es posible y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor necesidad que le cause el pago realizado. O sea, si se pierden las cosas, se pierden las cosas por culpa del acreedor, si no es posible hacerla por culpa del acreedor, no se puede cumplir porque todas las prestaciones, es decir, o la obligación se hizo imposible por culpa del acreedor, elijo con cuál de ellas doy por cumplida la prestación, o cumplo la que todavía es posible y reclamo los daños y perjuicios que me costó la diferencia. Es decir, si a mí una de las prestaciones me salía más cara que la otra y tuve que cumplir con una porque la otra se perdió por culpa del acreedor, en ese caso reclamaré la diferencia de lo que me costó cumplir con una y no con la otra. Y finalmente, si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuidas a la responsabilidad del deudor, y la imposibilidad simultánea, es decir, se perdieron todas las cosas de golpe por culpa mía, me libero entregando el valor de cualquiera de ellas. Elijo el valor de una de ellas y con eso le pago al acreedor. Si no son por causas atribuibles a responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a dar por cumplida su obligación con una y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor necesidad que le considera el pago. Si pago con la que yo quiero y le reclamo al acreedor los daños y perjuicios. Y si todas se pierden sin responsabilidad, la obligación se extingue sin culpa para nadie, se extingue la obligación y habrá que restituirse las prestaciones. Como pueden ver y observar, es lógica pura. No hay disparates, no hay soluciones disparatadas. Esto es cuestión de aplicar la lógica, la solución sale sola, más allá de que el código te las dice, pero la solución sería en una cuestión, en cualquier planteo judicial que no estuviese previsto, una situación así, los jueces resolverían con arreglo a lo que está escrito, no solo porque está escrito, sino porque sería la lógica. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí. Perfecto. Otros casos, obligación alternativa irregular.
En estos casos, si una de las prestaciones es imposible por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, o atribuibles a la responsabilidad del acreedor, en este caso es el acreedor el que elige. La obligación se concentra en la restante. Si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a optar entre reclamar la prestación que es posible o el valor de lo que resulta imposible. O sea, si la elección la tiene el acreedor y hay imposibilidad por causas atribuibles al deudor, el acreedor tiene derecho a optar entre la que es posible o el valor de la que es imposible. Él tiene derecho a elegir, porque él tenía derecho a elegir de antes. Y resulta tiene la que misma lógica, Luis, tiene la misma lógica que la regular. Claro, porque si yo tengo derecho a elegir y se pierden las prestaciones por culpa tuya, o se pierde una por culpa tuya, yo quería esa, la que vos perdiste. Entonces garpame los daños y perjuicios de la que se perdió. Y la otra nada, la otra te la quedarás vos, que es tuya. Después dice, si todas las prestaciones, dice el C, son imposibles por causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, que es el que tenía la elección, y la imposibilidad simultánea, el acreedor tiene derecho a elegir con cuál de ellas queda satisfecho, cosa que a mí no me cierra, porque si se pierde por parte, si la imposibilidad, si la elección la tenía el acreedor y la imposibilidad es simultánea, y se pierde por causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, yo creo que debería perder la facultad de elección, pero bueno, el código dice que no, que tiene derecho a elegir con cuál de ellas queda satisfecho y debe el deudor los daños y perjuicios de la mayor onerosidad que le reporte el pago realizado del deudor. Y si no son por causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, ahí sí el acreedor tiene derecho a elegir con cuál de ellas queda satisfecho. Por eso a mí la primera parte no me termina de cerrar. O sea, si la responsabilidad de haberla perdido es del acreedor o del deudor, la elección la sigue teniendo el acreedor, no importa. En ese caso. Exactamente, la elección sí la sigue teniendo el acreedor. Sí, acá dice la sigue teniendo el acreedor. Y si todas son imposibles, por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, se extingue la obligación. Y al decir se extingue la obligación, habrá que restituirse lo que se recibió a cuenta. Eso es lógico. Después hay un artículo que es confuso si no entienden de qué se trata. Fíjense que el 783 dice, las opciones conferidas... Ah, no, ese es el tercero. No, 784, elección de modalidades o circunstancias. Si en la obligación se autoriza la elección respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplican las reglas precedentes sobre el derecho a realizar la opción y sus efectos legales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Si alguien lo entiende, y de alguna forma yo lo anticipé hace un rato. Fíjense, si en la obligación se autoriza la elección respecto de sus modalidades o circunstancias. Era el ejemplo que dimos... Que piensen en qué tipo de obligaciones se está refiriendo la norma. Claro. ¿Una obligación sujeta a una condición? No, no. ¿Una obligación sujeta a una condición? No. Está diciendo respecto de sus modalidades o circunstancias. Por ejemplo, si yo me comprometo a pagarte 1.000, pero te lo puedo pagar en Mar del Plata, Buenos Aires o Rosario. ¿Me entendés? O me comprometo a entregarte 1.000 de contado o 1.205 cuotas. O en transferencia bancaria o... Claro. Las modalidades... El objeto era el mismo, pero la modalidad era diferente. Exactamente, y se aplican las mismas reglas. ¿Quién tiene la elección? ¿Quién no tiene? Si yo ya dije que te lo voy a pagar de contado, ya elegí y te lo voy a pagar de contado, y no puedo decir, me arrepentí, no te pago en cuotas. No, ya está, te dije que te iba a pagar de contado. Ya la otra obligación no está. Es decir, si yo hice la elección que tenía derecho a hacerla hasta el momento del pago, pero decidí hacerla antes y te la comuniqué, no puedo después arrepentirme. Ya está. O sea, la otra opción ya la tengo porque la renuncié. Y eso es razonable en aras del principio de buena fe, de la doctrina de los actos propios y de todos los recaudos que las personas toman una vez comunicada una decisión. Pues ya sabés que te comunicaron una decisión, ya te vas a manejar con esa decisión. Te voy a hacer el pago en Mar del Plata. No, me arrepentí, te lo hago en Rosario. No, ya está, ya me dijiste Mar del Plata. Yo ya hice, arbitré todos los mecanismos para recibir el pago en Mar del Plata. No me la cambies ahora. De hecho, puede viciar la decisión, puede viciar en un futuro las decisiones que pueda tomar el acreedor sobre el cobro. O sea, yo puedo perjudicar los derechos del acreedor sin ser legítimo de hacerlo,
porque yo decido cambiar cuál va a ser, o tomar una decisión y exteriorizar mi voluntad. Una vez que yo exterioricé mi voluntad, y expliqué, y le mando una carta de documento al tipo, ya hice un acto jurídico, ya estoy atado a ese acto. Inevitablemente, por ahí. Y desaparecieron las otras opciones. Te voy a pagar en Mar del Plata. Vos te venís a Mar del Plata para recibir el pago y después me decís, no, mira, estoy en Rosario, venite a Rosario. No, ya está. Tenés que pagar acá. Por ahí pero, el tipo te pagó también... un pasaje hasta Rosario, está en Rosario, había el acuerdo, puso un coso, puso un lugar, alquiló un lugar para el pago, todo lo que se te ocurra, gastó plata y de hecho tendría la posibilidad no solo de que vos le pagues Mar del Plata, sino le pagues, depende de los daños, costas y perjuicios que tengas. Bueno, por eso era la situación que no estaba clara en el viejo código. No estaba clara. Y hay algo que... Sí, pregunta. ¿La pluralidad de modalidades también hacen a las obligaciones alternativas o solo la pluralidad de objetos? ¿Cómo, perdón? Sí. Exactamente, puede ser pluralidad de objetos o pluralidad de modalidades. Sí. Se aplica el mismo régimen. Sigue siendo alternativo. Lo que sí es relevante es que cómo exteriorizás esa decisión. ¿Cómo notificas a la parte? Por eso mismo, ¿es relevante en qué sentido? Porque vos podés decirlo de palabra, ¿sí? Pero si vos lo tenés que ir a justificar y probar, en alguna medida no está determinado, no lo podés probar. Por eso hay algo que perdón, es como el tema de la interpretación. Sí. Exactamente, a eso iba, porque ahí dijo Juan, habló de la carta documento. El medio idóneo sería una comunicación fehaciente, aunque hoy el código nuevo también le da relevancia a las formas de comunicación electrónica. O sea, tienen eficacia probatoria. Claro, y más en estas situaciones de cuarentena. No vas a comparar un WhatsApp con una carta de documento. No. Es un instrumento público. Es un instrumento público firmado. Claro. Voy a lo siguiente, chicos, de que esa exteriorización de voluntad, donde uno declara la modalidad de lo que va a hacer o lo que no va a hacer, siempre se tiene que exteriorizar de manera fehaciente, para que después no haya dudas, y después me digan, no, pero a vos no me dijiste nada, o me dijiste, en materia, digamos, de obligación. Eso que vos estás diciendo es en la práctica. Sí, se lo estoy diciendo. En una buena práctica. Yo he visto mucha gente que por no pagar 624 pesos de una carta de documento ha decidido usar otros medios y le ha salido mal. Sí, por supuesto. He visto uno que me pidió una vez. De la palabra yo puedo sacarle, pero no. Pero pará, uno me dijo, yo le puedo sacar una captura de pantalla al celular, le sacamos una fotocopia y la apuntamos como prueba, me dijo, en vez de mandar acá. Bueno, y el WhatsApp puede ser reeditado, todo, se puede borrar los mensajes, o sea. Claro. La carta documento es más efectiva. Sí, lo que pasa es que ustedes van a ver, esto es otro tema, ¿no? Pero están las presunciones, los indicios, materia probatoria, una serie de elementos que en alguna medida te pueden permitir o justificar o acreditar un hecho que vos tengas que probar el día de mañana. Claro, porque el actuar de las partes, por ejemplo, también sirve de interpretación. Sí, por supuesto. Es relevante, sí. Sí, pero es lo mismo que la interpelación. Vos la interpelación la podés hacer por teléfono, la podés hacer verbalmente. El tema es que después, cuando vas al tribunal, que la tengas probada. ¿Da fe o no esa interpelación? Si vos, y depende, por ahí hiciste delante de... Pagame o no. Claro. Qué sé yo. O la hiciste, no sé, tenías un micrófono en ese momento y había 100 personas adelante. Entonces, bueno, puede ser que esa interpretación sea válida. ¿Por qué? Porque es fácil de probar. Pero, y en definitiva, lo importante de la interpelación, o de esto, que es equiparable a la interpelación, es que la comunicación efectivamente le llegue al deudor. Y vos tenés que probarlo. Si vos decís que el deudor está notificado, o que la otra parte está notificada, y lo tenés que probar. Y bueno, por eso se recomienda, ¿cuál es la mejor de las pruebas? El escribano. Es mucho más caro. Pero el escribano te va a ser bastante caro. Y depende de qué valores haya en juego. Vos porque tenés tu prima, Luis, pero yo que no tengo nada, ningún primo, yo te digo, voy a apelar una carta documento. Ya sé, pero te quiero decir que tengas... Siempre depende... Te sale 5 pesos en el correo y después la cobras 600 los abogados. Ahí también tenés un negocio. Depende del valor del negocio. Si el negocio... Obviamente, si vos tenés que hacer Claro. Si tenés un mega contrato, tenés un contrato de distribución, una operación, digamos,
trascendente, de significación económica, y donde vos tenés que tener la intimación siempre tiene que ser completa. Y porque no podés dar fe, no tenés fe. La único que tiene fe es el escribano. Entonces ahí te ganás. Estamos muy descreídos nosotros en la Por eso sociedad. te digo, el único que puede dar fe es el escribano. Y no sé si por 2.000, 3.000 pesos que te pueda salir el instrumento público que da el escribano, no lo preferís o no lo ponderás, por ser una carta de documento sale 600, si la transacción son único, verdes. El único error que cometiste es que no te sale ni 2.000 ni 3.000. No, no sé, te sale un poco más caro. Te sale 10, no sé cuánto están ahora. Y un acta de estar 10 lucas, soy fácil. Sí, 10 lucas, pero ponele, si vos tenés una estación de servicio, tenés que hacer una intimación, un contrato de locación, digamos, significativo, no te va, o sea, ¿por qué? Porque también uno, en lo que es a la notificación, ¿sí?, asume los riesgos del medio que escoge. Exacto. Es decir, yo puedo mandar una carta documento, ¿sí?, pero el destinatario no la reciba. Y yo decir, bueno, no, le notifiqué fehacientemente y demás, pero resulta que después no puedo probar que se notificó, como decía Luis, que haya sido intimado y que haya tomado conocimiento de la intimación. Entonces, a veces no te podés exponer a ese riesgo. He visto actas notariales donde el tipo se llega a abrir la puerta y por la ventana el escribano le ha gritado que esté notificado y le tira la notificación adentro de la casa. Y bueno, ya está, estás notificado. Claro. Esa es la mejor forma de notificación. Claro. El escribano te notifica, quieras o no quieras. Siempre va a estar notificado siempre que del otro lado alguien haya recibido la documentación. Que por supuesto. El escribano tiene que decir que lo encontró a la persona. Si no... No se escucha nada. Porque si no la encuentra y no fue recibido por alguien, esa notificación no tiene validez. No tiene, por supuesto. Es que vos tenés que firmar cuando te llega la carta de documento. Por supuesto. Pero muchas veces llega el correo y carta de documento, no, gracias, paso. En cambio, si viene el escribano, no hay. de alguna forma te identifica o dejará constancia que te negaste, pero que puede conocerte y saber que sos vos el que está, o puede estar con testigos que dicen, sí, es esa persona. O por la misma fe que tiene, porque tiene fe pública. El escribano puede ir a un acta y decir... Correcto, el escribano lo que hace, pero el escribano ¿cómo sabe que sos vos? Pero por eso, y aparte vos tenés que pensar que en las actas notariales hay declaraciones que hace el escribano, de las cuales puede dar fe de lo actuado, pero hay otras circunstancias que muchas veces refleja un acta notarial que no directamente da fe el acta en sí misma. O sea, hay declaraciones de las partes en un acta notarial que el escribano la transcribe y corresponde a una declaración de una de las partes. Lo que hace fe pública es lo que el escribano ve, no lo que le dice. Está haciendo en el acto. Y lo que él ve. Si el escribano lo vio, eso hace fe pública. ¿Y qué significa que haga fe pública? Esa es una pregunta a veces de examen. ¿Qué significa que una cosa tenga fe pública? ¿Cuál es o mejor dicho, cuál es el valor probatorio de los instrumentos públicos? El más alto. No, esa no es una respuesta buena. ¿Cuál es el valor probatorio del instrumento público? La veracidad, o sea que... el instrumento público, es decir, el valor probatorio es que hace fe pública de lo que ahí está inserto, por sí mismo. Y hace plena prueba. Hace plena prueba. Plena prueba. Plena prueba. Está aprobado. No te dejes probarlo. El instrumento público significa que el hecho está aprobado. Y si vos pretendés que no es así, tenés que redarguir de falso el instrumento, iniciar un proceso y demostrar por otros medios que el escribano mintió. En ese caso le costará la matrícula, además. Se presume presume el hecho por el... No se presume. Es mucho más que una presunción. No se presume. Pero ya se da por hecho, se da por sentado. No, tampoco. Por probado. Eso da fe por sí mismo. Da fe por sí mismo el instrumento como tal. Entonces, no hay ninguna prueba en contra de ese no es rebatible. Y de la única manera que vos podés ir a atacar un documento que tenga esa jerarquía de instrumento público, de la única manera es a través de un proceso de conocimiento que se llama redargución de falsedad. Pero el documento tenés que demostrar que el documento claro. Tenés que demostrar que el documento es falso. Y va contra el escribano en ese caso.
Sí, y es parte necesaria el escribano. Sí, podés ir también contra la parte. Es decir, vos podés decir, pero vas a tener que citar necesariamente al escribano. Cada vez que también los funcionarios públicos también dan fe por de sus actos. Por ejemplo, el secretario del juzgado hace de escribano. El secretario del juzgado es actuario. Eso significa que da fe de las cosas que pasan ante su presencia. El secretario del juzgado puede certificar firmas. En un ministerio público, en un ministerio, en cualquier organismo, digamos, que tenga un funcionario público, la jerarquía de funcionario público, la firma refrendada por un ministro, por un secretario de un organismo del Estado, etcétera, etcétera, también dan fe por sí misma. Esos son instrumentos públicos. Un inspector podría ser, ¿no? Sí, los instrumentos públicos son judiciales, administrativos y notariales, básicamente. O sea, o viene del Poder Judicial, o viene del Poder Administrador, o viene de los escribanos, que es una profesión liberal con funciones públicas. Descansa en ellos la fe pública. Claro. La fe del Estado, que el Estado le hace fe de sus actos, ¿sí? Y delega, digamos, la fuerza de los actos y se la confiere a los escribanos. Son representantes de la fe pública del Estado. Los escribanos. Y si hay colisión entre dos instrumentos, entre un instrumento de un notario y, por ejemplo, un secretario de un juzgado, yo, por ejemplo, voy a una audiencia que es pública, siento ay, me fue la palabra. Sí, entiendo. No me sale la palabra, se me fue. Un notario, se siente un notario, no me sale la palabra, un escribano, se siente un escribano, está ahí, se sienta, ve la reunión y en el acta de secretario figura una cosa y él elabora un acta propia por la petición de una de las partes y se contradicen. ¿Ahí qué hacemos? Y ahí me ocurre a mí un ejemplo loco, pero se me ocurre ahí. Sí, es un ejemplo raro, pero en ese caso habrá que hacer un proceso, citar a todos. Eso ameritará un proceso penal, inclusive, porque hay una falsedad. Por eso en las actas notariales vos tenés que ver cuáles son las manifestaciones de las partes, lo declarado por el escribano. O sea, si habrán visto alguna vez un acta notarial, primero está lo que se llama el requerimiento notarial, donde el interesado le pide al escribano que intervenga para tal acto. El escribano además, dice, bueno, ante además mí, manifiesta, además claro. En el requerimiento yo digo, mira, pasó esto, y esto, y yo necesito que me certifiques esto y esto. Entonces el escribano en el requerimiento simplemente toma nota de lo que le dice el interesado. Después lo acompaña. Claro, sí. Perdón Luis, y lo que manifiesta el requirente no hace plena fe por sí misma del acta. No, claro. Lo que va a hacer plena fe, que fue el requirente y le manifestó al escribano lo que dice, pero no el contenido y la veracidad de los dichos del requirente. Después, a partir del momento que se abre el acta y que el escribano va a realizar el cometido que le fue impuesto por el requirente, a partir de ese momento, lo que desarrolle el escribano y lo que transcriba en el acta va a ser plena fe por sí misma. Sí, siempre, pero ojo que también en el momento del acta puede haber manifestaciones de parte. Dije, van a dejar constancia. La parte manifiesta o tal manifiesta tal cosa. Y después y el escribano puede decir, sí, y lo vi con mis propios ojos. Bueno, sí. Entonces ahí hace fe pública. La parte le dijo a fulano tal cosa, ante mí lo manifestó y se lo dijo, adelante del otro, por ejemplo. Pero por eso las actas no... Por ejemplo, las interpelaciones. En la interpelación a veces la puede hacer el escribano o la puede hacer la parte y el escribano estar presente y certificar que efectivamente se hizo. Y hay algo, bueno, esto es medio de práctica, ¿no? Sí. Hay algo que es muy... no es tan fácil hacer un acta notarial. No. Muchos escribanos no la hacen en el momento que la labran, sino toman apuntes y luego la transcriben. La mayoría. La mayoría. Pocos escribanos realizan, en el momento que están cumpliendo con el acto, la instruyen. Pero realmente el acta notarial se tendría que hacer bajo la modalidad que le estamos diciendo. El escribano va tomando nota y va así. Pero bueno, eso es un tema de prueba y es un tema de, volviendo a cómo, o qué opción tomás, de qué modalidad o circunstancias. En definitiva, vos tenés que comunicarlo de manera fehaciente y que no quede lugar a dudas de qué modalidad estás optando para cumplir con la obligación alternativa.
Bueno, vamos a ver facultativas que si no nos queda... Sí, perdón, alguien iba a hablar. Doctor, ¿y qué pasa hoy en día en esta era de las comunicaciones? ¿Qué pasa con el tema de las notificaciones telefónicas o por mail o cualquier otro tipo de comunicación que se haga? ¿Es también tomado como...? Perdón, Luis, tiene una eficacia probatoria relativa. Pueden servir como principios de prueba por escrito, en algunos casos, pero todo quedará subordinado y supeditado a que se complementen con otros elementos de prueba. Para que en este momento, en virtud de lo que estamos viviendo, ha habido notificaciones de audiencias por WhatsApp, se ha citado por comento, WhatsApp, sobre todo temas de familia. Claro. Sí. El caso yo tuve un caso de alimento en plena pandemia, claro, donde yo le pedí al juez, primero que tuve que mandar la demanda por correo electrónico porque no funcionaba el sistema de la Corte. El juzgado me dijo que le mandara la demanda por correo electrónico con todos los elementos, pero en la demanda de alimentos yo lo que pedí, que se le notifique la resolución del alimento provisorio que estaba requiriendo, por medio de WhatsApp y al correo electrónico del alimentante. ¿Por qué? Porque la oficina de notificaciones estaba cerrada, porque no hay digamos, estábamos en el aislamiento preventivo, y el juzgado, con criterio, le notificó la resolución que le concedió el alimento provisorio a la madre, a los hijos en realidad, representados por la madre, vía WhatsApp y correo electrónico. Lo llamó el secretario del juzgado, le dijo, señor, usted fulano de tal, este es su celular. Yo denuncié el número de celular y correo electrónico, obviamente, y WhatsApp. Bueno, le llamamos desde el juzgado y vamos a notificar tal resolución dictada en tal expediente. Y lo notificaron y quedó notificado. Y el secretario, entre comillas, es el escribano del juzgado. Y labró un acta. Claro. Labró un acta donde dijo, en el día de la fecha, siendo a tal hora, me comuniqué a tal teléfono, hablé con tal persona, verifiqué la identidad y quedó notificado y se lo enviaron por WhatsApp y por correo electrónico. En ese momento le empieza a correr traslado de notificado para empezar a conocer la contestación. Ahí ya en ese momento... Perdón, chicos. Era un alimentos donde en la demanda de alimentos pedía como medida cautelar que se llama preventiva, que se determina una medida provisoria. Sí, pero más allá de la materia del asunto. El tema es que el tipo queda notificado. Ahora, él podría presentarse y decir, no era yo, era un sustituto, bueno, que se haga cargo. A eso me refería. No, no entendía yo en el momento del proceso si era porque viste que todavía. Por la demanda te notifica. Juan, porque veo que vos estás trabajando ya como abogado en un estudio o algo. No, trabajo hace 4 años de pasante, podríamos decir, en un estudio jurídico y he hecho familia con otros abogados. ¿No estás ejerciendo ilegalmente la profesión? No, ¿cómo? No firmo. No tengo firma. Lo que sí he hecho, ayer la reía, lo que sí he hecho es mucho defensa del consumidor, porque como es un trámite administrativo. Claro, y ahí puedo decir, ahí lo puedes hacer. En este caso, para clarificar el tema, en este caso todavía no hubo traslado de la demanda, sino se le notificó una decisión judicial, porque inclusive los plazos judiciales están suspendidos por el momento. Claro, por eso le llamó la atención, porque los de adentro no, pero los de afuera sí. Pero esta era una medida, o sea, en un proceso de alimentos vos podés pedir alimentos provisorios, que mientras dura el proceso, determina una cuota alimentaria por el y los podés apelar también, por eso te preguntaba. Yo no sabía ese tipo de cosas. Lo puede apelar, pero por eso mismo, pero no es que se le notifica la demanda, sino la resolución judicial que le ordenó un cumplimiento. Y esa resolución judicial, por eso te preguntaba, si esa resolución judicial le fija, por ejemplo, un 20, un 30% de provisorios, por él el 30 es lo que quiere conseguir, le fijo un 20, y el tipo, no, yo quiero un 10, y quiere, ya está por notificado, ¿no? Solamente se enteró, pero no se da por notificado para el corrimiento de plazo. Todavía ni siquiera se sustanció el proceso. Es bien. Una medida preventiva y las medidas cautelares se pueden apelar más allá
de que uno esté notificado, porque hay distintos tipos de medidas cautelares. Hay unas que son preventivas y otras medidas que son ejecutorias. En este caso, la manera preventiva es porque querés asegurar las consecuencias del resultado de una sentencia futura. Y en la medida que cumplas con los requisitos... Sería un caso extraordinario con respecto a la situación que se está viviendo de pandemia. Exactamente. Esta cautelar tiene que ver con eso, ¿verdad? Exacto. No, la cautelar la cautelar hace no, al derecho. tiene que ver esa notificación. La cautelar se puede hacer en cualquier momento. O sea, Perdón, la notificación, sí, me refería a eso. Y le digo una cosa más para... en este momento que está de crisis, digamos, y que la actividad judicial está postergada, sin embargo, algunos juzgados, ayer salió una resolución en un juzgado que no estaba en la AMEP el complemento de la resolución, y hoy los juzgados pusieron los correos electrónicos y un teléfono web. Mandé un correo electrónico al juzgado diciéndole que no figuraba en la AMEP el complemento de la resolución que habían dictado, que era librar un oficio al banco, y me contestó inmediatamente el juzgado por correo electrónico que ya lo habían librado. Hoy, digamos, los jueces, en muchos aspectos, no todos, pero una buena mayoría, está dando respuesta a las necesidades que se pueden ir planteando en situaciones de extremas. Hay otros jueces que no, Hay otros jueces que dicen, hay juzgados civiles que dicen, está la pandemia, no te proveo ninguna medida. Hay una parte de los jueces civiles que lo hacen, los jueces de familia también lo están haciendo, pero bueno, son situaciones extraordinarias que estos recursos hoy por hoy dan una mínima solución a la gente. Claro, a mí me parecía, por ejemplo, si el... Sí, vamos facultativa porque no terminamos. Que se nos acaba la hora. Facultativas es bastante parecido a alternativas en algunas cosas y en otras es algo muy distinto. Porque en las facultativas, en realidad, lo que hay que ver si se discute si una prestación es principal y otra es accesoria. Algunos entienden que sí, otros entienden que no. Pero digamos que la doctrina clásica, o la forma de verlo en forma clásica, es que sí, es que en realidad hay una prestación principal y otra prestación accesoria. Entonces hay otras reglas. En las obligaciones alternativas, las prestaciones están en un pie de igualdad. Si se pierde una, se debe la otra. Es decir, la pérdida de una no produce ningún efecto, o la imposibilidad de cumplimiento con una de las prestaciones no produce absolutamente ningún efecto sobre la validez de las otras. Es decir, puede producir el efecto de que si una selección posible, no tengo más remedio de cumplir con la otra, pero solo ese efecto. En cambio, en las facultativas, la elección siempre la tiene el deudor. Se me está cortando el sistema. No sé si se escucha bien. Se escucha. Listo. Siempre la elección la tiene el deudor, siempre. La elección no la puede tener el acreedor, porque es una facultad del deudor la de pagar con una prestación diferente. Esa facultad la tiene siempre, que esté pactada inicialmente en la obligación. Si está pactada, el deudor hasta el momento del pago puede cumplir la prestación con una principal, puede cumplir la obligación entregando la prestación principal o cumpliendo con la prestación accesoria. Pero como una es principal y otra es accesoria, rige el principio de accesoriedad. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice el principio de accesoriedad? Como más fuerte. Claro, sí. La extinción de la primaria. El accesorio pierde la suerte de la principal. Y no a la inversa, exactamente. Es decir, la pérdida de la prestación accesoria no tiene ningún efecto sobre la prestación principal. En cambio, la pérdida o nulidad de la principal... Inversa, claro. Sí. En caso de duda, si una obligación es alternativa o facultativa, la ley dice que en caso de duda la obligación es alternativa. En este caso es una excepción al principio que ustedes conocen o deben haber conocido o deberían conocer, que es el favor de vitoris. ¿Se acuerdan qué era el favor de vitoris? El favor de vitoris es, en la duda, hay que estar a favor del deudor. En realidad ese favor de vitoris hoy es favor debilis, en la duda a favor del débil, porque hay veces que el deudor es la parte fuerte del contrato. Pero tradicionalmente siempre se entendía que el deudor era la parte débil, por lo tanto el favor de vitoris es una especie de equilibrio de la balanza que se hace para una de las partes está en desigualdad respecto de la otra, entonces en caso de dudas, situaciones ambiguas, poco claras, se inclina la balanza en favor del deudor.
En este caso es al revés. Fíjense que, porque al deudor le convendría que la obligación fuese facultativa. ¿Por qué? Porque se pierde la prestación principal y ya no debo nada. Sin embargo, se la toma como alternativa. Sin embargo, el código, el artículo 789, establece que en caso de duda se va a considerar que la obligación es alternativa y no facultativa. Y después también el código prevé la misma modalidad de circunstancias que en el caso de las obligaciones alternativas, porque establece que si en la obligación se autoriza la opción respecto de una modalidad o circunstancia, se aplican también las reglas precedentes. Es decir, se va a regir por las alternativas. Exacto. Y eso es contrario a este principio del favor de Vitoris. En este caso, el legislador, me parece a mí, que ha tomado el camino correcto, porque las obligaciones no están para ser incumplidas. Las obligaciones son para ser cumplidas. Entonces, es lógico que en una situación de estas se esté a favor de la validez digamos, no la validez, sino del cumplimiento y de la efectivización de la obligación, y no favorecer al deudor en un caso como este, que no sería necesario. Por eso, en caso de duda, la obligación siempre será facultativa. La facultad de optar la tiene siempre el deudor, no la tiene el acreedor. Nunca la podría tener el acreedor porque no sería, iría totalmente en contra de lo razonable. Es solamente el deudor, sí. En clase de ahora abajo. Es solo el deudor el que tiene esa facultad. Hasta último momento es el deudor el que tiene la facultad de cumplir con la prestación accesoria. Y en ese caso cumple la obligación. Por eso no es un tema complejo el tema de la obligación facultativa. Hay casos de obligaciones facultativas legales. Yo no me acuerdo ahora, pero he visto varias. A ver si tengo alguna para darles antes que... Por ejemplo, bueno, en el tema del pago se ponía como una obligación facultativa la del deudor de pagar en moneda nacional, por ejemplo, las obligaciones de dar dinero extranjero, una facultad de pagar con moneda nacional al cambio que corra el día de vencimiento. Eso algunos lo interpretan como una excepción al principio de identidad, o una pseudo excepción al principio de identidad de pago, o una excepción al principio de identidad de pago. Algunos lo pueden calificar como pseudo excepción, otros como excepción, porque en realidad esto de acuerdo al sistema viejo de Vélez que habíamos visto cuando vimos obligaciones dinerarias. Acuérdense que el viejo sistema eran consideradas obligaciones de dar cantidades de cosas. Y que el deudor siempre podía pagar entregando la cantidad de moneda suficiente para adquirir en el mercado la moneda extranjera. Y lo mismo en las obligaciones dinerarias originalmente, la facultad del deudor de pagar con otra moneda, otra moneda nacional al cambio que corra el día del vencimiento. Esa también era una obligación facultativa legal que tenía el acreedor en aquellos casos de nominalismo que... Ya se termina, Luis. Más de una moneda de curso legal. Bueno, si ya se termina, dejamos acá, seguimos el lunes que viene o el martes que viene y trataremos de avanzar un poco en el programa y como van a estar más cerca del examen, de dedicar más tiempo al repaso. Por ahí, porque el examen es el 26, que es la otra semana. Sí. Tal vez por ahí estaría bueno que le diéramos 2 clases de repaso. Habría otros temas la semana que viene, habría sesión de créditos. Yo no sé si enloquecerlos con todos esos temas o darles clases de refuerzo después cuando arranque la segunda parte. Porque están concentrados en temas que tienen que dar el examen y yo no sé si ahora están para... Yo comparto eso, Luis, porque